Bienvenidos a la recarga administrativa, el único espacio de revalorización docente que le devuelve lo que le quita la descarga administrativa. No mire la pantalla, no hay nada que ver, solo escuche con calma, continúe haciendo sus planeaciones y hablemos de nuestros temas. Comencemos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Espero se encuentre bien. Hoy es jueves 1 de junio de 2023. Llegamos a junio. Resista. Ya casi llegamos al final. Se viene la octava. Y el tema de la evaluación. Oiga, no es cualquier cosa, ¿eh? No es la de los alumnos. También es la de usted. La mía. La del sistema. Le invito a que se quede a escuchar este nuevo episodio de la recarga administrativa. El momento de inicio. La evaluación es un proceso elemental en cualquier ámbito de la vida, no se diga de uno profesional o del conocimiento. Bien dicen que lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. Permítame agregar que incluso, a veces, lo que no se mide no existe más que en nuestra imaginación. Hoy, ante la inminente llegada de un nuevo plan de estudios, han reservado el tema relevante para la octava. De momento, el 6.3 del anexo menciona cierta información que pone en entredicho lo que hasta ahora se ha realizado en la materia. Pero, ¿qué se ha hecho mal? ¿Por qué se dice que hay una confusión histórica? ¿Usted está confundido? ¿Se siente confundido? Podría ser que sí existan casos. En los matices y excepciones, nada está escrito. Nada por sentado. El tiempo que se tenga en el servicio puede ser una de esas variables que le den color a un tema que no puede verse en blanco y negro. Suponiendo desconocimiento en gran medida, las normatividades están para regular los asuntos en la materia y establecen la ruta que debe seguirse, las acciones que deben realizarse. El actuar institucional y la formación profesional, en términos generales, juegan un papel decisivo para poder responder las preguntas que anteriormente he formulado. La confusión histórica en la evaluación y un servidor, les damos la bienvenida a la recarga administrativa. Que la onda de calor no lo derrita antes de que llegue al final del ciclo escolar. Comenzamos. El momento de desarrollo. Pues bien, aquí estamos de nuevo, después de haber dejado unos días más, cortesía de la séptima sesión del Consejo Técnico Escolar, donde sacamos una edición sobre la integración curricular, un proceso bastante importante y que dio mucho de qué hablar, sin duda alguna, en cada una de las mesas de trabajo. Y mire, es importante seguir en esta línea porque ahora que se viene la última, la octava, se hace acompañar de un tema trascendental. No es cualquier cosa, se trata de la evaluación. Mire, no sé si tengo esa ilusión o es una expectativa de que cristalicen lo ideológico con lo pedagógico. Hace falta un puente. Algo me dice que todavía no lo tenemos. Si bien el anexo en el tema 6.3 lo han invitado. ¿Cuántas veces lo han invitado? ¿Ya lo fue a leer? ¿Ya lo leyó? ¿Ya contrastó lo que dice ahí? Mire, el asunto es más interesante si se pone a leer el borrador de enero del 2022 y por ahí sobre tecnología educativa, todo lo que menciona. Y es que podríamos estar en una posición, ya volviendo al anexo, podríamos estar en una posición donde pues se sigue cuestionando lo que se ha hecho hasta ahora, el pasado, como le llaman. Pero aquí la pregunta interesante es: cuando usted vaya a evaluar, sea lo que sea,
Cuando usted se introduce en un círculo de mejora, forzosamente tiene que tener pues una referencia, un parámetro, como quiera llamarle. Si usted no lo tiene, entonces ¿contra qué lo va a comparar? ¿Cómo podría usted determinar que algo está bien o está mal si no se tiene pues, un parámetro para poder dimensionar? Sobre todo quizás esa es la parte relevante, dimensionar lo que significa un número. Vaya que es interesante, recuerdo de la película de Interestelar, si usted no la ha visto, bueno, pues véala, está entretenida. Menciona el protagonista porque a su hijo le dicen que pues no la va a hacer para cierta carrera, y el molesto le dice al maestro o al director, ya no recuerdo qué es, que podía describir a su hijo con un número, y para poder determinar la medida de un pantalón ajustado pues se necesitaban 2. Mire lo que son las cosas, ¿no? Tómelo como a reflexión. Para comprarse un pantalón podríamos necesitar 2 medidas, y para determinar el avance, el nivel de logro, el nivel de aprovechamiento de un alumno, con un solo número. Si bien es cierto, ese número dice poco y nada, en eso estoy de acuerdo. Debería de haber atrás todo un historial que engrose a este número. Es decir, me parece que es una verdad a medias. Porque ese número es el que terminó estando en una boleta, en un papel, porque los sistemas educativos son de esa forma. A menos de que alguien ve que lo cambie de raíz, tendremos que seguir bajo esta óptica, a menos que nos sorprendan ahora. Pero ese número debe de tener una argumentación de por qué llegó. Usted, si es que usted está frente al grupo, ¿usted tiene un significado para el número que pone? Imagínese que 7.3, ¿qué significa 7.3? 7.2. La diferencia entre uno y otro. Lo divertido que en el salón entre uno le diga te gané por 1 décima y se festeje en vez de que se preocupen porque a lo mejor comparten la misma carencia. ¿Ahí qué significa para usted? La diferencia de 1 décima, ¿qué le representa? La matematización es una situación que puede convertirse en perversa. Es que en Excel me dio así cuando le di enter con la calculadora. Bueno, no le están pidiendo un algoritmo matemático, le están pidiendo una concreción y debe de tener un significado. Por eso dejo la pregunta en el aire. ¿Usted tiene significados más allá del excelente, suficiente, bien o cosas de ese tipo? Creo que estará de acuerdo que la evaluación cualitativa ayuda mucho a darle una configuración y representación a ese número. Y bueno, ya entrado en un salón de clases y todavía sosteniendo esto de los círculos de mejora, el monitoreo es un procedimiento indispensable para medir variables. Y bueno, estas variables tienen que haber estado desde un principio. Cuando usted entra al aula, ¿cuál es su propósito del día? Hoy me paro, voy a estar una jornada con mis niños, voy a estar un periodo lectivo con mis estudiantes. ¿A qué se para? El día de mañana, ¿usted a qué se para en el salón de clase? ¿A enseñar, a informar? ¿A construir aprendizajes? Si usted sostiene que es lo último, entonces, ¿cuál es su propósito del día? ¿Cuáles son sus variables? Y esas variables es un sistema de monitoreo. Porque creo, y eso se lo dejo abierto a su opinión, critíquelo lo más ferozmente posible,
que deberíamos de llamarlo sistema de monitoreo y evaluación. Por más que la evaluación lo tiene como proceso, creo que hay que visibilizar al del monitoreo, porque el monitoreo está registrando, está midiendo. El de evaluación va a hacer un procesamiento de datos, va a terminar con algún juicio, con alguna decisión, y esa decisión debe de ser en favor de el aprendizaje del alumnado. Si usted no está frente a grupo, ¿cómo está monitoreando que están sucediendo sistemas de monitoreo y evaluación? ¿Qué tanto se está comprometiendo con ello? Es importante seguir subrayando esto de lo de un número, 5, 6, 7, 8. ¿Contra qué? ¿Contra quién? Y aquí le invito a que haga una diferenciación entre lo que es un dato y lo que es un indicador. Un dato, pues simplemente podemos decir, ¿usted es alto? Sí, yo mido 1,88. Y resulta que a ese que era el alto lo llevamos con la gente nórdica y a lo mejor resulta que no era tan alto. Fue muy subjetivo. Pero si decimos, ese individuo de 1,88 en un salón donde la media es de unos 68, por decir, entonces podemos decir, no, sin duda que más de la mitad por lo menos va a estar más grande. El indicador utiliza un dato, el que es tomado en campo, y se compara, se contrasta contra un dato de referencia. Y normalmente se utilizan divisiones, razones de cambio, porcentajes, nada más por citar algo. Pero porque hay una comparación, hay un contraste. El dato en sí dice poco y nada. Eso hay que acompañarlo para producir, diseñar y ejecutar sistemas de monitoreo y evaluación. Y bueno, estamos ante esta llegada del plan de estudios, todo un mundo de color de rosa. Y pues la amarga realidad viene con la evaluación, va a venir con la evaluación. Oiga, dicen al principio los avances del programa sintético que hay una confusión histórica. Deben sacaron que estábamos confundidos. Por eso se lo dije en el momento de inicio. ¿Usted está confundido? Esto de la evaluación, ¿cómo lo interpreta usted? Debe de tener fundamentos. De verdad que si usted no los tiene, preocúpese y búsquelos. En verdad, es un consejo. Échenle un vistazo, usted que labora en la fase 2, a la que será en la fase 2 a las 6, échenle un vistazo a la fase 1. En la fase 1 no viene nada de sugerencias de evaluación, que es lo que se andan construyendo en estos programas analíticos. Fíjese lo que viene, porque ahí está desarrollado, es la única fase que no está en estas ondas. Autoevaluación. Fíjese qué padre, habla de la autoevaluación de uno mismo. ¿Usted se autoevalúa o siente que corren vientos fríos? Alguna vez estuvimos hablando en el podcast, en el 4, en el 5, sobre lo que representó este periodo de los exámenes de permanencia. Y que yo por lo menos sigo sosteniendo que era más positivo que negativo. Vaya, estamos mostrando conocimientos y habilidades. ¿Por qué no? Aquí la fase 1 viene en su texto así. Repito la invitación, vaya a verlos. El resto, fase 2 a las 6, viene muy al principio viene este tema entre calificación y evaluación. Y habla de que este plan de estudios al que pertenece cada uno de estos programas busca superar la confusión histórica que existe entre asignar un número, un valor o medir y la evaluación desde una perspectiva didáctica. Esta confusión ha generado que cuando se expresa que se realiza una evaluación, en realidad lo que se emite es un juicio, la mayoría de las veces en forma numérica, sin trabajar
a plenitud que el concepto evaluación y en particular la potencialidad que la evaluación formativa ofrece para analizar, impulsar y mejorar los procesos vinculados a la formación y al aprendizaje. De ahí la necesidad de establecer una clara diferenciación entre ambos procesos. Y bueno, para esta recarga administrativa, pues me pareció interesante que revisáramos los acuerdos secretariales que han habido sobre el asunto. No importa en qué año usted haya entrado, ¿cuántos conoce? ¿Cuántos ha revisado? Ya más revisar, olvídese sobre si lo está contrastando con su práctica en la función que usted desempeñe o está monitoreando que así sea. Ya por lo menos conocerlos. ¿Usted conoce el acuerdo 5757? Bueno, pues yo tampoco. Es de 1958, ya la SEP declaró en solicitudes de acceso a la información que pues ya no lo tiene. Pero ese acuerdo por lo menos fue derogado con la aparición del 3810 de 1976. ¿Dónde andaba usted en 1976? ¿Ya andaba en este mundo? Y resulta que sale este acuerdo que viene por algunos artículos y después vienen algunos apartados detrás del abecedario. Y qué interesante, desde la letra C, que se llama evaluación educativa, ya establecen que parte íntegramente del proceso educativo, que es una actividad sistemática y permanente que permite comprobar el nivel en que se logran los objetivos propuestos. Mire, usted puede ahorita decir eso de los objetivos. Limítese solamente, le invito a que lo vea desde el punto de vista de dato indicador. Hay un punto de referencia. Ese punto de referencia es el que se está contrastando para saber si, según lo establecido en el momento, se cumplía o no se cumplía. En el inciso D vienen principios generales de la evaluación. Y vienen cosas interesantes, que debe ser integral, permanente, sistemática, flexible. Fíjese que debe participar el alumno, todas las personas que forman parte del proceso educativo también. Que se cumpla con una función orientadora, que debe de poner en manifiesto los aciertos y deficiencias del proceso educativo. Ahí como que ya está abarcando a más, ¿no? Ya nada más no solo es el alumno. Y mire, debe servir de base para la planificación mediata e inmediata de la actividad educativa. Y escúchelo bien, en plural, se utilizarán instrumentos y procedimientos adecuados. En el apartado E, evaluación del aprendizaje, dice que permitirá al maestro determinar el nivel en que cada alumno logra los objetivos de los programas, es decir, comparación, contraste. Y fíjese, ya establece que los aspectos del proceso son medición, interpretación y juicio de valor. Esto entonces resáltelo, subráyele, es proceso. Y establecen 3 paradas. Y las definen, que la medición es la expresión del nivel de un rasgo, de un comportamiento, por medio de una representación simbólica, puede ser cuantitativa, cualitativa y debe ser reiterada. Que la interpretación es el análisis, la comprensión y la explicación de los datos acumulados por la medición, se está elaborando. Y que el juicio de valor es el resultado de la interpretación de los gestos sobre los cambios que se advierten en la personalidad del educando. Después viene la periodicidad de la evaluación y ya se habla de que sea inicial, continua y final. Explica en cada alguna. La inicial es una exploración diagnóstica, la continua permite valorar constantemente los cambios que se realizan en la personalidad del alumno, entre paréntesis actitudes, capacidades, habilidades, hábitos, destrezas e información demostrados a través de las actividades. Fíjese, esta evaluación señala que permite planear permanentemente nuevas actividades para reforzar el aprendizaje en el momento preciso y constituye el lazo de unión entre el objetivo alcanzado y el siguiente. Finalmente, con la última, la final, que es la consideración de todas las evaluaciones parciales realizadas durante el curso a fin de elaborar los juicios de valor. Eso que hacía falta. Mire, seguimos con los números en romano desencadenados y habla de técnicas de evaluación.
y señalan la observación, que debe ser sistemática, que algunos de los instrumentos más usados en la observancia, así viene, entrevistas, registros anecdóticos, listas de control, escalas estimativas, hablan de la autoevaluación y lo consideran una trascendencia formativa. Después otras técnicas experimentales, pruebas pedagógicas y desarrollan sobre el asunto. Sobre la expresión del progreso en el aprendizaje, que es el numeral 4, señala que la evaluación debe ser continua, el avance del alumno, pues, por ende igual, en los distintos aspectos del proceso, y deberá registrarse con la misma continuidad para que el maestro en cualquier momento pueda informar a las personas interesadas. Viene una escala interpretativa, simbología y la periodicidad. Mire, todo esto viene en el acuerdo 3810 de 1976. ¿Usted lo tiene en su biblioteca? Parece que valdría la pena tener ese referente, porque mire, nos vamos a 1978, sale el acuerdo 17 y ya se reduce drásticamente este asunto, ya no hay mucha descripción. Aquí rescatamos del artículo 2 que la evaluación del aprendizaje deberá realizarse a lo largo del proceso educativo a través de procedimientos pedagógicos adecuados. Esto que le acabo de decir parece que se va a repetir en un buen rato. Y el artículo 5 que la evaluación deberá conducir a tomar decisiones pedagógicas oportunas para asegurar la eficacia de la enseñanza y del aprendizaje. 1992, acuerdo 165. El artículo 2 dice que la evaluación deberá realizarse a lo largo del proceso educativo, procedimientos pedagógicos adecuados. El 5, que deberá conducir a tomar decisiones pedagógicas oportunas para asegurar la eficiencia de la enseñanza. 1994, acuerdo 200. Artículo 2. La evaluación del aprendizaje se realizará a lo largo del proceso educativo con procedimientos pedagógicos adecuados. Y el artículo 3 que la evaluación permanente del aprendizaje conducirá a tomar decisiones pedagógicas oportunas para asegurar la eficiencia de la enseñanza y el aprendizaje. Vea cómo tenemos 3 que se mueven en el mismo tenor, básicamente. Las diferencias las puede encontrar si usted contrasta estos artículos que voy mencionando. Y bueno, un gran salto de 1994 hasta el 2012, acuerdo 648. Y de aquí rescato el tercero, que habla de los componentes que debe considerar la evaluación de los aprendizajes, y que esta evaluación se basará en la valoración del desempeño de los alumnos en relación con el logro de los aprendizajes esperados y las competencias que estos favorecen. Y bueno, ya le da, hablan de características a tomar en cuenta, sociales, lingüísticas, culturales, intereses, capacidades, estilos, ritmos de aprendizaje. Pero mire, aparece algo bien importante. Toda evaluación debe conducir al mejoramiento del aprendizaje, así como a detectar y atender las fortalezas y debilidades en el proceso educativo de cada alumno. Es decir, nos estamos encontrando que empieza a desarrollarse más esta situación de la devolución. No pasa más que un año, 2013, 696. El artículo 3 pues básicamente se maneja por la misma circunstancia, pero en el artículo 4 aparecen definiciones. La del inciso A es la evaluación. Acciones que realiza el docente durante las actividades de estudio o en otros momentos para recabar información que le permita emitir juicios sobre el desempeño de los alumnos y tomar decisiones para mejorar el aprendizaje. Brincamos al 2018, acuerdo 12518. Ya es un acuerdo ya más nutrido. Volvemos a esta situación descriptiva. El artículo 2 habla del propósito de la evaluación, y aquí es que se ofrezcan elementos que favorezcan la evaluación de los aprendizajes esperados a fin de que los docentes realicen dicha tarea en beneficio del aprendizaje de los alumnos y de su práctica pedagógica de conformidad con los HIT. Mire, aquí están ya dos cosas: la mejora del aprendizaje del alumnado y la mejora de la práctica pedagógica. Ya nos está involucrando a los actores del sistema educativo. Y vienen algunos de ese mismo artículo, vienen
unas fracciones en números romanos, y es destacado que pues hablan que es parte esencial del proceso pedagógico. Permite identificar lo que se aprende, dificultades, apoyos y mejoras que deben conocer el alumnado, los criterios que se van a utilizar, que debe formar parte de la planeación didáctica. Si usted conoce a alguien que no lo pone, mire, en el 12.5.18 ya venía ahí. Y quizá lo más destacado, que el análisis de los resultados tiene que orientar la toma de decisiones de todos los que forman parte. Y bueno, pues ese uso de los resultados orienta acciones de atención y mejoramiento. Tenemos un artículo 5 de definiciones. Ahí tendremos que remitirnos al 13º, la fracción 13ª, donde encontramos la definición de evaluación del logro de aprendizaje, que dice consiste en la acción de emitir juicios de valor que resultan de comparar los resultados de una observación o medición de lo que un alumno ha logrado en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores con el referente fundamental que son los aprendizajes esperados, y que tenga en cuenta diversidad social, lingüística, cultural, capacidades de los alumnos. Y subrayo, tiene la función de conducir a la mejora del aprendizaje, así como a la reflexión sobre el mejoramiento de la práctica docente. Debe ser sistemática, periódica, formativa o sumativa. Y esto es relevante, pero enorme, la fracción 14. Docentes y educandos comparten metas de aprendizajes. Comparten, no es tu problema, es el de los dos en el aula. Y entonces, si usted no está en el aula, usted también es copartícipe, porque si es responsabilidad del docente, el que está como directivo o personal de supervisión tiene que ver con el trabajo de él. Eso hace que entonces todo mundo sea copartícipe de estas metas de aprendizaje. Pero obviamente pues sí resalta el papel de quien está frente a grupo, eso sí, pues hay que decirlo. Esto pues tiene que llevar al fortalecimiento y a la realimentación de la enseñanza y la práctica docente. Entonces ya vamos hablando de dos vías. Ya no solamente la evaluación tiene que ver con los alumnos y ya, y ellos ya, punto. No, también quien diseña ese sistema de evaluación, quien está enseñando, quien está formulando situaciones didácticas para que haya experiencias de aprendizaje. Y vienen los referentes de la evaluación en el artículo 6, dos incisos a destacar, el A y el B, viene un C. El A es aprendizajes esperados. ¿Usted está contemplando actualmente aprendizajes esperados como referente? ¿O puro volumen de trabajo, si le entregan todas las tareas? Si usted en lo segundo, necesita leer detenidamente los acuerdos de evaluación, ahorita el que viene. ¿Por qué? Este ya está derogado y ya venía así. Ya no le cuento el inciso B, que son los enfoques pedagógicos. Eso ya también ya es más estilo, más glamour. Conocer el enfoque pedagógico de la asignatura o de las asignaturas que forman parte del currículum en el que usted está inmerso. Nos vamos al 2019, 11.03.19. Los criterios de evaluación aparecen, son muy similares. También tenemos un artículo 6 con los referentes de la evaluación. Ahí le quitaron el inciso C por la cuestión de autonomía curricular. Pero en las definiciones me parece interesante la fracción 18ª. La 17ª es de evaluación, pero la 18ª dice evaluación formativa. Y habla de que nuevamente se comparten metas de aprendizaje, pero esto de compartir metas ya está en la evaluación formativa. Primero estaba solo como evaluación, ahora está como definición de evaluación formativa. Y evalúan de manera permanente sus avances a través de la obtención variada de evidencia. O sea, se vuelve a subrayar esta situación de es para alumnos y es para la práctica docente. Y ahí terminamos con los acuerdos secretariales. Vale la pena hacerle un espacio al 26-12-20 del 2020, que salió por motivo del confinamiento. ¿Pero por qué razón? Solamente por el artículo 4, que era el título de las orientaciones pedagógicas. Parece que fue un buen momento para recordar
que la evaluación del aprendizaje, así lo dice, debe adaptarse a las circunstancias actuales, colocando en primer lugar su gran finalidad, y subráyele, su gran finalidad, aportar información para mejorar la acción educativa. Para eso sirve el proceso de evaluación, no para poner números, palomas y taches y a ver cuántas tuviste y pasas o no pasas. Esa ya es una función acreditativa, en todo caso se acerca más a la acreditativa, no el conteo de esas cosas. Mejorar la acción educativa, y se desencadenan ahí 6 numerales, y de esos 6 numerales, vaya, pero vaya que son relevantes la 3 y la 4. El 3 porque dice valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada educando. Una evaluación justa toma como parámetro el punto de partida del alumnado antes de la intervención pedagógica y no solo el resultado final esperado, es decir, hubo una intervención de parte de nosotros en medio de entre lo que fue el punto inicial y el punto final. Es importantísimo aclarar que debe de haberla, y si hubo una mejora, entonces se evalúa en función de ese punto inicial. Recuerde que esto era por la cuestión de la pandemia. El resultado final puede ser el resultado ideal, pero aquí se hacía hincapié en que, pues, aun cuando no se alcanzara el resultado ideal, ¿cuáles son los avances de cada uno? Esto de la particularización de la educación, sin duda que es un trabajo complicado, es muy difícil, laborioso, pero hasta donde se pueda seccionar, permítame decirlo de esta forma, para poder tener los grupos de control en función de las necesidades. Y el numeral 4 decía considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada educando, y comparto lo que dice, que sería injusto atribuir a la irresponsabilidad o falta de interés del alumnado un bajo nivel de involucramiento o el escaso avance en su aprendizaje cuando enfrentan barreras de aprendizaje como lo son y se arrancan. Recuerde que esto es en el contexto de la pandemia. La pregunta ahorita sería cómo sus sistemas de evaluación, de monitoreo y evaluación consideran las barreras para el aprendizaje y la participación social hoy en día. ¿Cómo se considera? Este plan de estudios viene visibilizando a aquellos que fueron oprimidos, marginados. Entonces utiliza esta lógica. Si ellos surgen, entonces están coexistiendo con los que ya estaban anteriormente. Estamos hablando entonces de por lo menos 2 entidades. Permítame dividirlo solo de esta forma para fines ilustrativos. 2 entidades y ya por eso usted tiene entonces una diferenciación obligada. Si usted actualmente no considera las barreras para el aprendizaje y la participación social, si no considera una didáctica diferencial que no transgreda derechos, por supuesto, entonces, ¿cómo va a llegar a este plan de estudios? ¿Cómo llega? Es importante que estos referentes los vayamos contrastando antes de que venga esa ejecución. Eso es lo que encontrábamos en estos acuerdos. Y mire, si nosotros comparamos a todos por lo menos desde el acuerdo 17 de 1978 hasta el 110319, podemos encontrar que el alumnado conoce criterios, pero esto los conoce a la letra del 2018, apenas ahí. Que la evaluación debe formar parte de la planeación didáctica explícitamente del 2018 para acá, con los 2 que están. Que no debe de verse con una carga administrativa, bueno, parece que fue por ahí algo aislado en el 2018 nada más. Ahora, empezamos a encontrar menciones que se repiten más. Fíjese bien, se repiten más. El enfoque didáctico es una referencia para la evaluación desde el 696 viene, es decir, 3 veces aparece, los 3 últimos, quitando ahorita el 26-12-20. Que el aprendizaje esperado es una referencia para la evaluación, ya nos
explican cuál es el punto de comparación. Como tal, como aprendizaje esperado en los 4 últimos, es decir, desde el 648 para acá viene explícito. Encontramos ya definiciones de evaluación por lo menos en los 2 últimos. Se define también el concepto de evaluación en el 696. Mire, vamos a llegar a 3 menciones que, ¿qué cree? Están en todos, desde el 17 hasta el 2019. Si usted dentro de lo que acabamos de estar platicando dice, caray, yo no había considerado eso, híjole, entonces no vaya a buscar el 3810 porque sería un cuchillazo bien feo. Para cualquiera de nosotros que tengamos algún desconocimiento sería brutal el cuchillazo, porque a mi gusto y consideración es el que clarificó muchas cosas como acuerdo secretaria. Si bien es cierto que ya los más recientes se hacen acompañar de materiales que ilustran, que se convierten como anexos, permítame decirlo, de estos acuerdos, ese lo detallaba desde el papel. En todos coinciden, todos coinciden en 3 cosas. Que es una valoración permanente dentro del ciclo escolar. Todos coinciden. Todos coinciden que la calificación debe ser congruente con respecto a algún referente de las asignaturas. Y ahí le va el que es el más importante y que desde, al menos en este comparativo, de 1978 hasta el 2023 ha ocurrido y no ha cambiado, que es: sirve para tomar decisiones en beneficio del aprendizaje del alumnado. Este es un argumento bastante sólido desde mi punto de vista para tomarlo en cuenta con aquellos que en algún momento ven la necesidad de utilizar la pluma roja con alumnos que al menos los tienen presentes, porque ya cuando hablamos de inasistencia reiterada ya es otro boleto, o circunstancias muy pero muy específicas. Decía yo que en los matices y en las excepciones nada está escrito, nada está asentado. Así que en una acción normal, quien está frente al grupo debiera de tomar decisiones preventivas en beneficio del aprendizaje del alumnado. ¿Dónde está la confusión histórica entonces? ¿De dónde salió esto? Al menos a mí sí me extraña. Prepárese para la octava, Le están dice que lea el 6.3. Ya le pregunté si ya lo hizo. Si no lo hizo, lo va a hacer este fin de semana, ¿verdad? ¿Ya se puso a platicar con sus compañeros, con sus colegas? No necesariamente un círculo de opinión, de debate o de lo como quiera llamarle. ¿Ya se puso a platicar de eso? ¿No está practicando el aprendizaje significativo? ¿Ni la evaluación con enfoque formativo entonces? O sea, ¿no está jugando con conocimientos previos, elaboración, devolución, debate, lectura profunda, investigación? Vaya, usted sígale. Si estamos esperando a que nos sentemos en una mesa y llegue el ponente, el especialista, el facilitador, miren, esto está acá. De esto se trata, miren, traigo un organizador gráfico y yo voy a apuntar, tomo notas, le tomo 45 fotografías que después quién sabe dónde las dejé. Necesitamos quizá cambiar la estrategia a un modo activo y no a un modo pasivo o pasivo funcional. Repito, ya es un acercamiento a la octava, ya comenzó la sesión. Véalo de esta manera, ya comenzó, no es del 30 de junio, ya comenzó. Si usted no lo visualiza desde esta forma, entonces no está aprovechando este tiempo para contrastar su visión hacia el sistema de evaluación, y yo le estoy sugiriendo que sea un sistema de monitoreo y de evaluación. Parece un buen momento, parece que estamos a tiempo, parece también productivo que platiquemos entre pares para poder intercambiar percepciones. El proceso de evaluación es difícil, lo dijimos en un principio, eso no cambia. Recuérdelo,
La octava ya comenzó. Y este plan de estudios, este en particular que está cuestionando mucho el pasado, le acabo de mostrar el pasado. El pasado no dice nada de lo que ellos están sosteniendo. Entonces usted sí está confundido o no lo está. Esa es una respuesta que se necesita ahorita, antes de que lleguemos a la octava, por lo menos. Ahorita, respóndase. ¿Está confundido o no está confundido con relación al proceso de evaluación? El momento de cierre. La evaluación en educación siempre ha sido un proceso que ha buscado y busca y buscará el momento de decidir para conseguir la mejora de los aprendizajes, con palabras más o palabras menos. La acreditación es algo necesario en los sistemas educativos, pero debe separarse de lo primero. Si no lo ha hecho, por desconocimiento o por gusto, usted no está ayudando entonces. Para quien ha estado y está en el aula, se sabe que es una labor ingrata, porque existe la posibilidad permanentemente de no conseguir las metas proyectadas. No debiera ser una limitante, un desaliento o un obstáculo, primero, para intentar cumplir con él y después, para modelar, experimentar, teorizar, fortalecerse y hacer crecer a otros. Formar ciudadanos con el perfil de egreso que sea requiere de monitorear permanentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. De lo contrario, solo habrá quien se haga de la vista gorda, inflen ilusiones donde podría haber carencias, incluso formar profesionistas que no tengan las credenciales para tal condición. El país requiere que este tema se tome en serio, que usted lo tome en serio, que yo lo tome en serio. Una nueva propuesta debe buscar ser palanca de cambio y de desarrollo. Este país, en este momento específico, ya no necesita más escenas como las de Tecámac, lo ocurrido en una secundaria en el municipio de La Paz, la polarización que realizan personas que, con una posición de poder, realizan sin el menor reparo, de profesionales que hacen como que hacen y, mientras les vaya bien, bailan al sol que les toquen. Se necesita serenar y sembrar semilla para un futuro diferente. No será sencillo porque no todo se hace desde una escuela. Usted, amable escucha, ¿cómo contribuye para que esto sea posible? ¿Está dispuesto a dejar de pensar en sus intereses y ver por los de un país, región o comunidad? Si se mueve para donde le convenga, entonces pregúntese si está listo para participar en un plan de estudios que pone en un papel nuclear a la comunidad y al bienestar, a su interrelación con la escuela, a la atención al derecho a la educación del alumnado como sujeto activo. No importa el color político, importa, al menos, estas premisas y las posibilidades de hacerlas reales, con las condiciones del mundo real, por supuesto. Vaya, aunque no fuera por este nuevo plan de estudios, solo por el simple hecho de trabajar en un sistema educativo. ¿Esto está dentro de su catálogo de acciones y valores? Le invito a que lo reflexione teniendo en perspectiva a los suyos, ahí donde más se siente. Así es como llegamos al final de esta recarga administrativa, no sin antes invitarle a que nos acompañe en la próxima y a revisar el contenido de este canal con la esperanza de que encuentre algo de utilidad para su práctica educativa en lo administrativo o en lo pedagógico. Descanse, éxito en las actividades que vengan en puerta y seguimos en el camino. Hasta la próxima. Eso fue todo por esta ocasión, gracias por el favor de su atención. Cuídese mucho y hasta la próxima recarga administrativa.